del mes de agosto de rendición de cuentas y transparencia de cara al sexto informe de gobierno del señor presidente, está con nosotros el secretario de Educación, Reyes Tamés Guerra, que nos va a plantear lo que ha hecho la Secretaría a lo largo de estos 6 años. Reyes, por favor. Muchas gracias. A mí me gustaría iniciar hablando de los temas fundamentales de la Secretaría. Básicamente, desde que se inició el gobierno del presidente Fox, en el tema educativo se buscó privilegiar 2 aspectos fundamentales: el tema de la equidad, buscando que, sobre todo en los sectores donde tenemos los indicadores educativos más difíciles, se pudiera hacer un esfuerzo especial, y el tema de la mejora de la calidad de la educación. En esto me gustaría precisar que en el tema de la equidad, el esfuerzo más importante que se ha hecho por parte del gobierno ha sido el de ofrecer apoyos económicos a las familias de los niños y jóvenes con mayores necesidades, y con esto buscar que no dejen la escuela. Estamos hablando de que a lo largo del sexenio se otorgaron 35 millones de becas, solamente el año pasado fueron 6.3 millones, de estas 5.3 fueron dentro del programa Oportunidades, que como ustedes saben apoya desde la educación básica hasta la educación media superior, y el otro sistema de becas que tiene la propia Secretaría para estudiantes de bachillerato, sobre todo tecnológico, y del sistema de educación superior a través del PRONAVES. Se hizo un esfuerzo también muy importante por que en todas estas zonas del país se tuviera un mayor número de planteles escolares. Estamos hablando que se crearon 24,000 planteles escolares en el país en el sexenio, y que para atender una demanda que creció en el caso del número total de estudiantes hasta en este ciclo escolar iniciamos con 32.715.000 alumnos, es decir, tenemos 3.094.000 estudiantes más que en el año 2000, que en el ciclo 2000-2001, y para esto este servicio adicional lo están proporcionando 222.777 profesores. El esfuerzo fundamental ha sido, en el caso de la educación básica en preescolar, como ustedes saben, hubo una reforma constitucional que permite que ahora los estudiantes los niños reciban atención desde los 3 años de edad, aunque solamente es obligatorio la educación en este momento para niños de 4 y 5 años de edad en preescolar, pero aquí la matrícula creció en más del 25%, tenemos más de 1 millón de estudiantes más en el nivel de preescolar, y en el caso de los otros niveles donde hubo mayor crecimiento y demanda fueron el nivel de educación media superior y superior. Para atender, por ejemplo, la demanda de educación superior, que creció en más de 400,000 estudiantes, el número de alumnos en el sistema de educación superior, se crearon hasta el ciclo pasado 85 universidades, este ciclo se van a crear 10 universidades más, en total en el sexenio habrá 95 nuevas instituciones de educación superior en el país, y la demanda se ha venido atendiendo, particularmente con la creación de estas nuevas instituciones. En el tema de... Yo quisiera enfatizar que en este momento el índice de escolaridad promedio de la población en México es de 8.4 años de escolaridad,
Pero un niño que inicia que se inscribe en este momento a preescolar tiene una expectativa de escolaridad promedio de 15 años de escolaridad. Quien está empezando la escuela en este momento, ya tenemos 12 años de educación obligatoria, incluyendo los 3 años de preescolar, pero el índice o la expectativa de escolaridad es de 15 años en este momento para alguien que está iniciando la escuela en nuestro país. Ahora, el tema de la calidad de la educación, yo quisiera también enfatizar que lo que se ha buscado atender es resolver uno de los problemas principales de la educación básica en México. Para mi punto de vista particular es el principal problema de la educación en México, y es que en México se privilegia la memorización sobre el análisis, la reflexión, la creatividad en la enseñanza. Se sigue en México dando un énfasis fundamental al aprendizaje a base de repetición y de memorización, y para mí es el problema principal. Entonces, en ese sentido, yo quisiera decirles que los esfuerzos que se han hecho en el sistema de educación básica han ido orientados a resolver este problema. En primer lugar, ahora con la reforma constitucional que hace obligatorio preescolar, se modificaron los planes de estudio de preescolar precisamente para orientarlos a que desde el inicio de preescolar los niños que están entrando ahora a la escuela ya no aprendan memorizando, sino que aprendan reflexionando y generando en ellos capacidad de análisis. En la educación primaria, el esfuerzo más importante en este sentido ha sido modificando también la dinámica del aprendizaje a través del uso de enciclomedia, que como ustedes saben es un esfuerzo que nos permite no solamente cerrar la brecha digital, sino permite establecer una dinámica de aprendizaje completamente diferente, donde cambia el papel del maestro. Los alumnos son el centro de la atención en la clase y son los que juegan el rol principal, y el maestro se vuelve un conductor del aprendizaje. Su papel es muy importante, pero ya no es la fuente principal del conocimiento y el centro de la dinámica del aprendizaje en el salón de clase, sino quienes juegan ahora este papel son los estudiantes. Y en este sentido, de los 146,000 salones que tenemos de quinto y sexto año de primaria, ya tenemos instalados y equipados cerca de 135,000 salones, y esperamos concluir en los próximos 2 meses con el equipamiento total de las escuelas primarias en México. Y también esta semana se iniciará el proceso de licitación para equipar todo el sistema de educación secundaria en las aulas de primer año de secundaria, para que con la reforma de la educación secundaria, también al inicio de la educación secundaria, se comience a aprender con una dinámica diferente. Yo quiero decirles, enfatizando este tema de la brecha digital y del uso de las tecnologías y de la dinámica del aprendizaje, que cuando comenzó el sexenio, menos del 5% de las escuelas primarias públicas estaban conectadas a Internet, menos del 20% de las escuelas secundarias públicas estaban conectadas a Internet. Al finalizar el sexenio, el 100% de las escuelas primarias y secundarias públicas del país estarán equipadas con tecnología computacional, y el 75% de las primarias y el 100% de las secundarias estarán conectadas a Internet. Esto permite que la dinámica de este aprendizaje, como les he comentado, se modifique completamente, incluyendo programas especiales desde la primaria que no se habían iniciado antes, como es la enseñanza del idioma inglés. Realizamos un estudio piloto el año pasado en 180 escuelas del país, donde el requisito para que la escuela participara es que los maestros no tuvieran conocimientos de inglés, y se hizo utilizando enciclomedia, con resultados muy alentadores sobre competencias en el uso del idioma, la adquisición de competencias básicas utilizando enciclomedia. Yo sí quisiera invitarlos para que en una sesión posterior
presentar en Ciclomedia para que pudiera, pues esto que comento, pudieran ustedes verlo y también nos hicieran recomendaciones y preguntas alrededor de este tema, pero sí consideramos que es un esfuerzo muy importante. Yo creo que el esfuerzo más importante en el sentido de mejora de la calidad de la educación básica de este sexenio es precisamente sin soslayar los otros esfuerzos que se han hecho, pero como es el caso de las bibliotecas de aula, el programa Escuelas de Calidad, pero creo que en Ciclomedia nos va a permitir que estas generaciones que aprendan con esta dinámica puedan tener unas expectativas de desarrollo diferente y de competencias diferentes a las que hemos tenido en las últimas generaciones. Entonces, se hizo un buen esfuerzo en cerrar la brecha digital. Lo que quisimos establecer, y por eso iniciamos en primaria, en quinto y sexto, es una especie de frontera, de tal manera que nadie termine primaria en México sin haber utilizado la tecnología y sin haber aprovechado esta dinámica de aprendizaje diferente. Porque en este caso los niños se enseñan a localizar, a buscar información, se enseñan a exponer y a defender puntos de vista, se enseñan a trabajar en equipo, y esto ayuda mucho a que esta dinámica de aprendizaje sea completamente diferente y que el aprendizaje se haga en base a la reflexión, al análisis y a la creatividad y no en base a la memorización. Un aspecto importante a resaltar también es que es el esfuerzo que se ha realizado en términos de la inversión en educación. Yo quisiera comentarles que en el ciclo 2000-2001 el gasto total del país en educación fue de 352.490 millones de pesos y estamos estimando el gasto total del país en educación en el 2006 en 622.390 millones de pesos, un crecimiento nominal del 76% y un crecimiento en términos reales del 30.7%. Es el esfuerzo más importante que ha hecho el gobierno en inversión sobre cualquier otro rubro, el gobierno del presidente Fox. En el caso particular de la Secretaría, cuando iniciamos el sexenio, el gasto fue de menos de 220.000 millones de pesos, 219.000 millones, y estamos estimando concluir con una cifra superior a los 365.000 millones de pesos en el año 2006. Como se quiera analizar en términos reales, descontando inflación, en términos nominales, como parte del Producto Interno Bruto, ha habido un crecimiento muy importante en la inversión en educación. Por primera vez el país tiene una inversión pública por encima del promedio de los países de la OCDE desde hace 2 años, y es el país que más invierte en América Latina, como se quiera analizar, como parte del Producto Interno Bruto en inversión total en educación. Entonces, se ha hecho un esfuerzo muy importante buscando sobre todo la mejora de la calidad. Yo quisiera decirles que en el caso de la educación superior, por ejemplo, el esfuerzo más importante se ha hecho en mejorar los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior, particularmente las universidades, y en mejorar la infraestructura. En el año 2000 solamente el 40% de los profesores de tiempo completo de las universidades públicas estatales, no estoy hablando de las federales, de la UNAM, el Politécnico, la UAM, las universidades que sí tienen una fortaleza tradicional, estoy hablando de las públicas estatales, solamente el 40% de los profesores tenían posgrado. Este año el 74% de los profesores de tiempo completo en estas universidades tiene posgrado. El número de profesores con doctorado pasó del 8 al 22%, y esto se ha reflejado particularmente en la calidad de los programas educativos de licenciatura y de maestría y doctorado que ofrecen estas instituciones. Las universidades públicas estatales ya tienen la mitad de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, la mitad de los programas nacionales de posgrado, de maestría y de doctorado, y el esfuerzo fue buscar que en todo el país
se desarrollara una fortaleza para generar cuerpos académicos competitivos internacionalmente en las disciplinas que las propias universidades decidieran, y nosotros apoyarlos a contratar personal con doctorado. No se ha autorizado una sola plaza en las universidades públicas estatales para gente que no tenga maestría o doctorado, y pues estamos muy contentos y reconocemos el esfuerzo de las propias instituciones de educación superior en este sentido para buscar una mejora de la calidad. Pues en general es lo que quería yo comentarles, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Compañera. Buenos días, señor secretario. Yo quisiera preguntarle, ¿qué va a hacer la Secretaría de Educación Pública, independientemente de las negociaciones o no negociaciones que tenga el gobierno del Estado de Oaxaca con las autoridades federales para destrabar este conflicto magisterial? ¿Qué va a hacer la Secretaría para evitar que los niños, el 1.200.000 alumnos, sigan perdiendo clases como ocurrió al término del anterior ciclo escolar? Tengo entendido que también en Chilpancingo, por presuntos actos de corrupción de una funcionaria, también alumnos de preescolar pues no acudieron ayer a las clases, no hubo clases. ¿Qué va a hacer en ese sentido la Secretaría para evitar que esto siga ocurriendo? ¿Qué reporte tiene también ya se habló de algunas cifras preliminares el día de ayer, pero qué reporte tiene también de la asistencia a la escuela aquí en el Distrito Federal? Y finalmente también preguntarle, con esta distribución de este folleto sobre sexualidad, para la Secretaría de Educación Pública, ¿queda salvado esta controversia por el contenido en los libros de ciencias para primero y secundaria? Gracias. La asistencia ayer en el Distrito Federal fue una asistencia normal para el primer día de clases. Lo más que se reportaron fueron retrasos de 30 minutos del inicio de las clases, pero tuvimos una asistencia normal, no tuvimos problemas mayores. En el caso de Oaxaca, esta semana, estos primeros días de la semana, se están haciendo reuniones regionales donde los maestros están pues determinando si regresan o no a clases. Nosotros esperamos que los maestros regresen a clases y que no se siga afectando a los niños en el sistema educativo del estado de Oaxaca. Yo quiero precisar que la responsabilidad de la operación del sistema de educación básica es de las propias entidades, pero que nosotros siempre estamos atentos a buscar apoyarlos a que el sistema funcione adecuadamente. En ese sentido, esperamos que se separe del problema político, que evidentemente es lo que está privando en este momento en el estado de Oaxaca. No es un problema educativo, no es un problema, por supuesto que se están afectando a los niños, pero el tema para resolverse es un tema eminentemente político. En el caso de los libros de texto, yo quiero comentar que se realizó un proceso de selección de libros de texto como se realiza para cualquier disciplina. En el caso de los libros de biología, donde se toca este tema de la reproducción, que ha sido motivo de estas discusiones en los últimos días, se seleccionaron 19 libros diferentes. Cada entidad acudió con nosotros, con un equipo técnico, para hacer la selección de todos sus libros de texto. Quiero decirles que cada entidad selecciona 5 libros de texto por materia, y en este caso se realizó esta selección. Los libros se enviaron y estos libros serán utilizados en la enseñanza de esta disciplina. Así es. Sí, secretario, el Banco Mundial dice que en el sector educativo México presenta una baja calidad y cobertura para la población pobre en secundaria. ¿Qué opinión tendría de esto la Secretaría? Y no sé si la dependencia a su cargo podría hacer algo o cómo se insertaría en el asunto de que la educación privada subió más el costo de la educación privada que los propios precios de los productos al consumidor, el doble casi. En el primer caso estamos de acuerdo. El principal problema que tenemos en este momento en la educación básica en el país es en el nivel de secundaria.
Por eso la reforma de la educación secundaria que inicia este ciclo escolar. El problema fundamental que tenemos es que perdón, la estructura pedagógica de la secundaria en el plan anterior es una estructura que no es adecuada para el aprendizaje de los jovencitos en el nivel de secundaria. Los maestros están sobrecargados. Lo que se hizo en 92, cuando se reformó la secundaria, que es el plan de estudios vigente, fue incorporar más disciplinas y atomizar el número del tiempo dedicado a cada disciplina en el salón de clase. ¿Qué generó esto? Que los maestros tuvieran una sobrecarga de trabajo para completar su carga de tiempo completo. Estoy hablando de los maestros de tiempo completo en secundaria. En promedio, un maestro en secundaria en el sistema anterior tiene que atender 11 grupos, 400 alumnos. En algunas materias tiene que atender 17 grupos, hasta 650 alumnos. Y lo que genera esto es un alto índice de reprobación y de deserción por razones académicas. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que cada año quedan fuera del sistema educativo en secundaria 400,000 jóvenes, 1.200.000 cada 3 años, que se suman al rezago educativo del país por no haber terminado su educación básica. Lo que estamos proponiendo es que ahora se reduzca el número de disciplinas, de materias que se tienen que atender por año, que los maestros no tengan más de 5 grupos, que no atiendan más de 200 estudiantes, que se incorpore el concepto de profesor tutor. Un problema que tenemos en la secundaria es que en muchos casos no hay maestros de grupo, no hay quien les dé un consejo a los estudiantes cuando tienen un problema. En esta etapa de la vida es cuando comienzan los problemas de la adolescencia y no hay quien los oriente. Entonces está incorporando el concepto de profesor tutor para que por lo menos haya 1 o 2 profesores por grupo como tutores, que los maestros no tengan más de 5 grupos, que no atiendan más de 200 alumnos, y que los estudiantes no dispersen su atención en tantas disciplinas. En este caso, en el sistema que se está proponiendo, bueno, no se está proponiendo, que inicia a partir de este ciclo escolar, los alumnos concentrarán su atención en 4 materias por año, a las cuales dedicarán el 75% de su tiempo en la escuela. 2 materias serán matemáticas y español los 3 años, y las otras 2 materias cambiarán. Y esperamos modificar completamente estos números que tenemos ahora con respecto a las tasas de terminación de estudios y de deserción, y lograr tener una eficiencia terminal mucho mayor. Es muy difícil como país lograr coberturas de educación superior comparables a otros países, cuando al terminar secundaria ya perdimos al 25% de la gente, 5% en primaria y 20% en secundaria. Entonces perdemos un 5% en 6 años de primaria y perdemos un 20% en 3 años de secundaria. Por eso el esfuerzo de hacer la reforma en la educación secundaria. Y la otra pregunta que me hizo fue relacionada con... Bueno, esto lo determina, y quien lo cuida es la Profeco. Yo quiero decirles que de los 32.715.000 estudiantes, el 87% asiste a escuelas públicas y solamente un 13% asiste a escuelas particulares. Gracias, buenos días. Primeramente, quería preguntarle yo sobre el caso de Oaxaca. Se ha manejado en los medios que los maestros que están participando en este movimiento siguen recibiendo su sueldo. ¿Esto no es una manera de financiar el conflicto que se vive ahí en el Estado? Eso por un lado. Por otro, me gustaría conocer desde su punto de vista, ya con la experiencia de este sexenio usted al frente de la SEP, ¿cuál sería el principal reto que va a tener el próximo secretario de Educación del siguiente gobierno? Mire, con relación a esta última pregunta, que es una pregunta muy importante, se creó el Consejo Nacional de Especialistas, que está integrado por 16 especialistas, gente desde que ha tenido una experiencia muy importante desde el punto de vista de administrar el sistema educativo, hasta gente que ha trabajado y ha dedicado toda su vida al sistema educativo,
con un propósito inicial de precisamente hacer un análisis y una reflexión sobre cuáles son los retos de la educación en México. Y estamos por publicar, es un documento que se terminó la semana pasada, estamos por publicar un documento que se titula Los retos de la educación en el futuro de México, que fue realizado por este Consejo de Especialistas, trabajando completamente independientes de la Secretaría. Y es un documento que no analiza programas específicos, sino es un documento de análisis de política educativa, de dónde están los retos fundamentales. Les comento de manera muy general y muy sintética cuáles son los propósitos centrales de este documento. Dice que México requiere una educación para la equidad y la justicia, una educación para la democracia como segundo punto, la democracia, la cohesión social y la responsabilidad ciudadana, una educación para la productividad, la competitividad y el desarrollo económico, y destaca 3 áreas de política para conseguir estos propósitos: la profesionalización de los docentes y los directivos, la gobernabilidad del sistema educativo y el financiamiento de la educación. El documento asume a la educación como el reto prioritario en el futuro de México. Es un muy buen documento, es un documento obviamente extenso. Habrá 2 versiones, una versión ejecutiva y la versión normal, que es un documento de 75 páginas, pero que yo creo que en una semana más lo pondremos a disposición de todos ustedes. Es un documento precisamente de análisis de futuro de México, donde están los retos fundamentales. El tema de Oaxaca ya lo comenté, o sea, el tema es en este sentido los comentarios que ya había hecho. Ana Laura Mesa de Excelsior. Doctor, quisiera yo saber cómo van a superar la situación que presentan los estudiantes precisamente de sexto de primaria y de tercero de secundaria, luego de que se ha hecho la prueba Scale, y en donde ellos no les gusta leer, no es más del 60% principalmente. Y usted menciona que bueno, la secundaria o la reforma en la secundaria va a ser fundamental, pero resulta que la reforma en la secundaria no inició como ustedes esperaban este ciclo escolar. Hay rechazo en algunas escuelas por parte de algunos maestros. ¿Y cómo van a superar esta situación cuando ya termine el sexenio? ¿Se podría correr el riesgo de quedar trunca o qué es lo que va a pasar? Y mencionaba usted también la incorporación del primero de secundaria a este programa de ciclo media. ¿Cómo van a lograr que todo esto se conjugue y cómo dejarían entonces a esta etapa de la educación en nuestro país? Sí, yo quiero decirles que la reforma de la educación secundaria fue una reforma ampliamente consensuada. Participaron más de 600,000 personas, pero que en todo momento la reforma tuvo y ha tenido el respaldo de las autoridades educativas de los estados, que se ha construido junto con ellos. Quienes operan el sistema educativo, con la excepción del Distrito Federal donde lo operamos nosotros, son las propias entidades. En todos los términos seccionales en ese sentido, en educación, para una reforma como esta, lo que garantiza su seguimiento es que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas es quien está respaldando el proyecto y quien hace suyo el proyecto. El problema de lectura, como ustedes saben, el esfuerzo más importante que se ha hecho es cambiando este concepto de leer por obligación, que es donde los niños le van tomando distancia a la lectura porque tienen que leer para preparar tareas o hacer exámenes. Entonces leer después no les es atractivo por esta experiencia inicial, a leer por placer de disfrutar la lectura. Y con el esfuerzo de las bibliotecas de aula y del mejoramiento de las bibliotecas escolares, en este momento en cada salón de clase tienen 100 libros, que son libros de lectura apropiada para los niños y muy atractivos, y donde se ha tenido ya un impacto favorable en el uso de los mismos, en el estímulo a la lectura por disfrutar la misma,
y sí esperamos que tenga un impacto muy positivo en la lectura. Y son las dos cosas, tenemos que seguir estimulando la lectura tradicional porque es lo que genera también una capacidad de soñar y creatividad, y a los niños les cambia una situación de perspectiva de la que no logran si no es a través de la lectura. Y al mismo tiempo el otro esfuerzo es poner disponibles a los niños más información y libros. El esfuerzo que se ha hecho es buscando usar la tecnología también para este propósito de mejorar la lectura. Ustedes saben el esfuerzo principal que se ha hecho con la creación de la Biblioteca Vasconcelos, más que el que se cuente con un nuevo edificio de una biblioteca, es que se cuente con un cerebro que tecnológicamente permita conectar todo el sistema de bibliotecas del país. Tenemos 7.010 bibliotecas municipales que se conecten las bibliotecas estatales, las bibliotecas universitarias, y la idea es que se pueda resolver el principal problema de las bibliotecas en México, que es que cuando la gente va a buscar un material a la biblioteca generalmente no lo encuentra más bien por excepción, pero a la gente cuando va la tercera vez a una biblioteca municipal y no encuentra lo que va a ver, difícilmente regresa a la biblioteca como una fuente de información. El esfuerzo que se ha hecho a lo largo de 3 años, y yo quiero decirles que ha sido una inversión mucho más importante la que se ha hecho en las bibliotecas estatales y municipales, que es una inversión del orden de 4,000 millones de pesos para mejorar a lo largo de 4 años, es ponerlas al día desde el punto de vista tecnológico para que se puedan conectar con la Biblioteca Vasconcelos. Y la idea fundamental es que cuando alguien solicite un material lo pueda tener a más tardar al siguiente día, si no existe en la biblioteca. Y por ejemplo, todo el apoyo que tuvimos de la Fundación Gates para el apoyo de bibliotecas municipales, que fueron $40 millones, la Fundación Gates nunca había apoyado un proyecto fuera de Estados Unidos con más de $10 millones en bibliotecas. Y cuando conoció este proyecto, se hizo un compromiso inicial de $10 millones que va creciendo $10 millones por año. Los $40 millones se han usado exclusivamente para fortalecer tecnológicamente a las bibliotecas municipales, y ya se tiene alrededor de 1.700 bibliotecas al día, de estas 7,000 que les comento, para realizar esta conectividad. Con lo que les decía de la capacidad de conectividad en el salón de clase, en las escuelas primarias y secundarias, que tengan enciclomedia y que estén conectadas a internet, a lo que vamos es que un maestro en el salón de clase va a poder conectarse a bancos de información, va a poder conectarse a la Biblioteca Nacional, va a poder traer un video, el que él decida, al salón de clase, o el material que él quiere escoger, y junto con el otro esfuerzo que se ha hecho con otros países de América Latina al crear esta red de portales educativos de América Latina, donde ya 12 países usamos el mismo lenguaje tecnológico en los portales. Muchos países ya teníamos portales, pero no teníamos el mismo lenguaje tecnológico, el mismo idioma en el portal, y no podíamos compartir información por este motivo, aunque los dos tuviéramos portales educativos. En un esfuerzo que encabezó nuestro país, Chile, Colombia y Argentina fundamentalmente, ahora tenemos esta red de portales, y por ejemplo es posible que el material educativo que se está produciendo en Chile lo pueda aprovechar México o en Colombia, y lo que estamos nosotros haciendo en México lo pueda aprovechar otro país. Es posible hacer proyectos donde se puedan hermanar escuelas, y un maestro de una escuela en un país y otro maestro de una escuela en nuestro país puedan trabajar en un proyecto conjunto en tiempo real. Y regresando al tema de la lectura, lo más importante es que se pueda tener acceso a la información y a la disposición. Yo quiero decirles que ya la Biblioteca Vasconcelos cuenta con un equipo que es capaz de imprimir, encuadernar in situ libros, y la idea es que cada estado tenga un equipo de estos, y que si alguien pide un libro en una entidad,
lo pueda tener en 10 minutos después. Señor secretario, preguntarle, Sonia del Valle, el periódico Reforma. Decía usted que los libros de ciencias, biología, se van a distribuir en todos lados y van a llegar a los alumnos. Estoy hablando de las escuelas públicas. Sin embargo, hay gobernadores que lo han expresado muy claro. Está el gobernador de Sonora, está el gobernador de Querétaro, está el gobernador de Michoacán, que han dicho que esos libros no van a llegar a sus escuelas. Por diversas razones los tres, pero esos libros no van a llegar. Yo le pregunto, ¿hay algún mecanismo para que algún gobernador, secretario de Estado, de algún estado, decida que va a embodegar libros que pagó la ciudadanía con sus impuestos? La primera pregunta. Y si ese mecanismo existe, ¿cuál sería? La segunda es si la capacitación de 20 horas que recibieron los maestros de secundaria para poder implementar la reforma de secundaria a su juicio es suficiente, o qué más se va a hacer. Y la tercera es si usted considera que todas las metas que están planteadas en el Programa Nacional de Educación fueron cubiertas por su administración. Gracias. En el caso de los libros, quienes seleccionaron los libros, como ya dije, fueron las propias entidades, y los libros que se les enviaron fueron los que seleccionaron los grupos técnicos de las propias entidades. Entonces, en ese sentido, ellos usarán los libros que ellos mismos seleccionaron, de los libros autorizados por la Secretaría. No se puede utilizar ningún material que no haya sido autorizado por la Secretaría. En el segundo tema, sí considero que debió haberse dado una mayor capacitación. Ustedes saben que la reforma de la secundaria, con el fin de tener un consenso, el mayor consenso posible, se agotó hasta el último tiempo disponible antes de ponerla en marcha para poderla adecuar pues a las opiniones y sugerencias que recibimos de diferentes organismos y organizaciones, academias, etcétera. Pero sí tenemos confianza en que hasta ahora la reforma ha ido funcionando bien y que podamos atender cualquier situación que a este respecto se presente. En el caso de las metas del Programa Nacional de Educación, nosotros desarrollamos un sistema de seguimiento de metas y estamos viendo cada una de las metas del Programa Nacional de Educación, el grado de cumplimiento. Nosotros les informaremos al término del sexenio cuál fue el cumplimiento de las metas. Sí, buenos días, secretario. Yo quisiera preguntarle cuál es la situación o la condición física de las escuelas, de los materiales didácticos, de los salones, de las bancas, de los pizarrones en todo el país, y si tiene algunas cifras, si de algún deterioro, y por qué hasta ahorita, al final del sexenio prácticamente, se está llevando a cabo esta reforma de la que usted está hablando. Mire, lo que yo le puedo decir es, tenemos en este momento más de 240,000 planteles escolares en el país. Se dedican por parte de la Secretaría 5,000 millones de pesos que se envían a las entidades para infraestructura de las propias planteles escolares. La situación es muy diversa, desde planteles que están perfectamente equipados y funcionan adecuadamente, hasta planteles que tienen deficiencias muy importantes, ¿verdad? Sobre todo en lugares alejados a las zonas urbanas en las ciudades. Y la reforma de la secundaria se implementó a lo largo de 3 años y medio. O sea, no fue una idea del final del sexenio, estaba planteada desde el Plan Nacional de Educación, pero se llevó 3 años y medio su implementación. ¿Tiene alguna cifra de estas escuelas en deterioro o qué está hablando usted? Sí, le podemos enviar una información relativa en este momento. Sí, buenos días, señor secretario. Claudia Ballesteros, de Grupo ASIR. Son 3 cosas. Primeramente, que me precisara entonces en relación a lo que acaba de contestar del libro de biología, sobre esto de que algunos gobernadores han dicho que no. Entonces, definitivamente por parte de la Secretaría de Educación Pública, todas las entidades de la República deberán aplicar alguno de estos 19 libros que fueron autorizados. Así es. No hay motivo, no hay razón, nada que justifique el que ellos digan no. Así es. Totalmente. La respuesta es afirmativa, completamente. Oiga, y insistir en el caso Oaxaca, ya bien dijo que esto es un tema político que debe salir por ahí, sin embargo,
son los niños quienes no están recibiendo educación. ¿No hay nada que hará la Secretaría de Educación? Nosotros hemos tenido contacto permanente con el Estado en el tema. La semana pasada estuvo aquí el secretario de Educación, yo hablo frecuentemente con el gobernador del Estado y nosotros estamos atentos, pero sí quiero precisar que es una responsabilidad del Estado la operación del sistema de educación básica, es una responsabilidad de ellos. Entonces, nosotros respaldaremos las acciones que ellos tomen y determinen en relación a esta problemática. ¿No habrá ninguna intervención? A solicitud de ellos sí, a solicitud de ellos, si ellos lo solicitan sí. Oye, y nada más la última sobre enciclomedias secundarias, ¿cuál será la inversión para llegar a este proyecto que señalan ustedes, 100%? No tengo el dato de la inversión, pero esta semana va a salir la licitación con todos los detalles. Sí, buenos días, secretario. Joan Grillo de la agencia AP. Perdón para insistir sobre Oaxaca, pero es una historia que está cubriendo los medios internacionales y que no está correcto en estos puntos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, entiendo que la demanda ya es política y muchos de ellos ni son maestros y más quieren que renuncie al gobernador. Pero ¿qué está claro entonces el debate, discusión sobre zonificación, todo esto ya está resuelto, que ya los maestros o ustedes han aceptado que van a rezonificar parte de Oaxaca para ellos? Y otro punto, antes que fue una demanda de renuncia del gobernador en el principio, en junio, ¿por qué hasta este año estaba más tenso las negociaciones? Porque cada año están haciendo esto, ¿no? Y hubo un punto este año que puso que fue más fuerte la discusión. Gracias. Este tema de la demanda que dio origen a esta primera discusión o enfrentamiento entre el sector magisterial y el gobierno del Estado es la demanda que más se ha atendido en este sexenio. En México, en algunos estados, la mayoría de ellos, tenemos 2 zonas económicas y la demanda era que todo el estado se fuera a la zona económica de donde los maestros reciben un mayor pago, un mayor ingreso. El problema se da en esta discusión que se hace entre el gobierno estatal y las secciones sindicales. Esta negociación no es una negociación que se dé solamente en Oaxaca. En todo el país, después de que concluye la negociación que realiza la Secretaría con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, se determina la cantidad de recursos que se destina a prestaciones. Por ejemplo, este año fue 1,5%. El dinero que le corresponde a cada entidad se envía a la entidad y la entidad ya se sienta con la sección sindical o las secciones, porque hay estados que tienen varias secciones sindicales, y determina en qué se aplica ese recurso, que eso sí es diferente entre una entidad y otra. En esta discusión de en qué se aplica es donde se dio este rompimiento. Entonces, a nosotros nos preocupa sobre todo el aspecto de los niños. Sabemos que dentro de la sección 22 de la coordinadora hay diferentes corrientes y que hay algunas corrientes que quisieran regresar a clases. Nosotros hacemos votos porque se regrese a clases independientemente de la resolución del problema, que repito, ya no es el problema original, sino es un problema que rebasó esa situación. Tengo 2 preguntas más y con esto terminaríamos, compañera, y luego Marisa, por favor. Gracias, soy Liliana Alcántara del Universal. Quisiera saber cuál es la percepción de los padres de familia sobre las reformas en la edad de ingreso a preescolar y primaria. Nosotros hemos buscado que en el caso de los padres de familia se tome en cuenta mucho la maduración de los niños a la hora del ingreso a clase. A veces, por tratar de ganar tiempo en la formación de un niño, no se visualiza que se pueden presentar problemas posteriores. La reforma que se hizo permitió que los niños, que se ampliara hasta el último de diciembre, como ustedes saben, el ingreso en preescolar y en primaria. Es una demanda que ya se atendió, no tenemos problemas mayores en las entidades, afortunadamente, igual que sucedió con la reforma de la educación preescolar, pero nosotros sí les pedimos que
que analicen muy bien si le están haciendo un beneficio o no al niño al llevarlo en una edad más temprana al ingreso a la escuela en estos niveles. Gracias, buenos días. Dijo ayer, me parece, el gobernador de Veracruz que podría recibir a estudiantes de Oaxaca para que continúen sus estudios en Veracruz. ¿Podría ser viable esta situación por cuestiones de traslado, de capacidad? No conozco esa declaración del gobernador y no sé si ellos tienen capacidad para recibir. Los estudiantes afectados son 1.300.000. Es muy difícil que cualquier entidad pueda atender una demanda así. ¿Quisieras terminar con algo, Reyes? No, yo agradecerles, sí pedirles a ver si es posible que pudiéramos particularmente dedicar una sesión a revisar Enciclomedia un poco, porque sí me gustaría. Y les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias, Reyes. Gracias. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy. El presidente estará hoy en el estado de Yucatán. Es la gira 660 del sexenio, ahí están los números, la 25 al estado de Yucatán en lo que va del sexenio. Hoy sale a las 9:25 del hangar presidencial y tiene una agenda muy llena de eventos. El presidente está básicamente enfocada al tema de salud. Esta semana los eventos estarán entre educación y salud, y por un lado es la entrega de la remodelación y equipamiento del Hospital Militar Regional de Mérida, en el propio municipio de Mérida. Después el señor presidente estará de visita a la unidad médica de atención ambulatoria del IMSS, estas nuevas clínicas de cirugía de atención rápida ambulatoria, donde entre 6 a 8 horas después de la cirugía las personas vuelven a su hogar. Luego también la supervisión de obras del Hospital Regional de Alta Especialidad, uno de estos 12 hospitales de alta especialidad que habrán de construirse a lo largo de este sexenio. Después de 100 años no se había construido hospitales de tercer nivel en ninguno de los estados. Luego, comida con motivo del Día Internacional del Bombero. Hoy es Día del Bombero, México celebra el Día del Bombero. Cada país celebra el Día del Bombero en fechas distintas, aunque está en el marco de una celebración internacional. En el caso de México es el día de hoy. Luego tiene una entrevista con una cadena de radio del estado de Yucatán, y luego tiene una entrevista con un noticiero de televisión también del estado de Yucatán, y luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México. Estará acá llegando a las 19:25. Y simplemente muy rápido, algunos de estos eventos, enmarcar la información básica. La Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social pues atiende entre 40 a 45 millones de derechohabientes. Ha creado en este sexenio 45 nuevas unidades médicas de atención ambulatoria. Esta es una de ellas. Hay 59 nuevas unidades de medicina familiar y 239 ampliaciones. De esto nos hablaba ya Fernando Flores ayer. En el caso particular de esta en Mérida, cuesta 65 millones de pesos, 42 obra y 58 en equipamiento. Va a beneficiar a 500,000 derechohabientes del instituto. Es una superficie de 3.500 metros, que básicamente en todos los casos es el nivel de construcción que tienen estas unidades y los servicios que están ahí que ofrece estas unidades. El siguiente es la supervisión de este hospital de alta especialidad. Entre 2001 y 2006, la idea pues es la construcción de esos 12 nuevos mega hospitales de alta especialidad, ya no solo en las ciudades de Monterrey, de Guadalajara y México, sino 12 nuevas ciudades del país tendrán hospitales de alta especialidad. Se han construido en esta administración 17 nuevos hospitales de segundo nivel, los de alta especialidad son de tercer nivel, y 189 modernizaciones de hospitales regionales. El Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida cuesta 850 millones de pesos, a beneficio a 1.350.000 habitantes, una construcción de cerca de 40.000 metros,
tiene 250 camas y los servicios de especialidad son los que vienen ahí. Este es el hospital que el presidente estará supervisando la obra hoy. El avance de la construcción es del 71%. Y antes de las preguntas, solo decir a nombre de la Presidencia de la República que hoy que se celebra en nuestro país el Día del Bombero, la Presidencia de la República extiende su reconocimiento y expresa una calurosa felicitación a todos los bomberos mexicanos que cada día ponen en riesgo su seguridad personal e incluso su vida en labores de apoyo a la población que lo necesita. El 22 de agosto, en el caso de México, fue establecido como el Día del Bombero, esto a partir de 1956, por un acuerdo de los principales representantes de los diversos cuerpos de bomberos de la República, en conmemoración de la fecha en la que en 1873 se constituyó en el puerto de Veracruz el primer cuerpo de bomberos que existe en el país. Hoy, en su día, la Presidencia de la República hace pues un amplio reconocimiento a la labor, a la entrega y a la generosidad de los bomberos de este país. Carlos, Eduardo, Marisa, Eduardo. Rubén, buenos días. Dos preguntas. Salió precisamente que en esta entrevista que el presidente Vicente Fox concedió a una cadena internacional, bueno, según consigna que el mandatario dijo que el presidente electo es Felipe Calderón Hinojosa y que el conflicto postelectoral en México solamente es una calle bloqueada aquí en la Ciudad de México. Bueno, ¿cuál sería la postura sobre estas declaraciones? Y también sobre estos videos que se dieron a conocer el viernes pasado con el empresario Carlos Ahumada, donde se involucra a exfuncionarios de la Administración Federal como el secretario de Gobernación Santiago Crilla, ex procurador Maceo de la Concha, y bueno, también se menciona incluso que el presidente Vicente Fox debe haber estado enterado de esta supuesta maquinación en contra de Andrés Manuel López Obrador para que no fuera candidato presidencial. ¿Cuál sería la postura al respecto, Rubén? Gracias. Sí, sobre la primera, sí, el señor presidente dijo ayer de manera textual que el candidato electo, eso es lo que ha dicho el IFE, eso es lo que nuestras leyes dicen, el candidato electo, triunfador, pues ha sido Felipe Calderón, de acuerdo a los números que ofrece el Instituto Federal Electoral. Esa fue la resolución del Instituto Federal Electoral. Después ha habido un proceso de impugnación que está en el tribunal ahora, pero el candidato electo, el candidato que triunfó en la elección, de acuerdo al Instituto Federal Electoral, en sus números, como lo dio a conocer en su momento, fue el candidato Felipe Calderón con el 0.58% de diferencia con razón al otro candidato. Sí, ayer los problemas de tipo postelectoral están concentrados en la Ciudad de México. No existe ningún otro problema en ninguna otra ciudad del país, se concentran en la Ciudad de México y hay que tenerlo todos muy claro. Solemos ser todavía muy centralistas y considerar que un problema que se da en una ciudad corresponde al conjunto del país. No existe ningún otro plantón ni ninguna otra cosa en ninguna otra ciudad del país. No, las especulaciones no son objeto de comentario de la Presidencia de la República. Podría comentar sobre hechos, y pues hay hechos entiendo, unos videos de este mismo señor con actos de corrupción de IMAS, de Bejarano, de Ponce. Esos sí son hechos. Aquí hay una especulación, no comentamos especulaciones. Eduardo. Gracias. Ayer el coordinador de transición de la campaña de Felipe Calderón ya fijaba una posición con respecto al caso Oaxaca. Decía que tenía que ser resuelto porque realmente había un problema serio ahí y que tenía que ser resuelto tanto por el gobierno de Oaxaca como por el gobierno federal. También retomando esta entrevista que dio el presidente de la agencia DPA, en donde pues ya dice que es presidente electo. Yo quisiera preguntar, la presidencia ha venido reiterando que respeta los tiempos del tribunal. ¿El presidente Fox no le está poniendo la banda presidencial antes de tiempo a Felipe Calderón? Si la Presidenta de la República es absolutamente respetuosa de la decisión del tribunal, e insisto, hay un candidato electo, esa es la posición
un candidato triunfador de acuerdo al Instituto Federal Electoral. Esa es la posición de la Presidencia de la República, y el tribunal habrá en su momento de decidir si hay presidente electo o no. Esa es decisión del tribunal, sin duda. Nada más para, ¿no hay una diferencia entre electo y ganador? No, es en los términos, se dice de las dos maneras, así lo decretó el propio IFE, se dice candidato electo o candidato triunfador. Significan lo mismo, es sinónimo, y esa fue la resolución que hizo el Instituto Federal Electoral. Como ustedes conocen, un candidato no estuvo de acuerdo con estos números que arroja el resultado electoral, protesta, impugna, y está en manos del tribunal. A su tiempo el tribunal habrá de decidir. Y sobre, perdón, no, desde luego, independiente de dónde venga el comentario, simplemente decir, y lo hemos reiterado, la Federación ha estado ahí desde el primer momento del conflicto, ha estado coadyuvando con el gobierno del estado de Oaxaca, ahí ha estado la Secretaría de Gobernación todo el tiempo, intentando, a solicitud del propio gobierno del estado, mediar en las negociaciones entre el gobierno de Oaxaca y la sección 22 del Magisterio, y ahora otros grupos que se han añadido a estas demandas. Los procesos de diálogo son largos, no necesariamente el diálogo fructifica de inmediato, puede tardar mucho tiempo. Lo que hay que garantizar y lo que hay que subrayar es que nunca puede no dialogarse, que hay que estar allí en la búsqueda permanente de la solución, no importa cuánto tiempo ésta tenga. Lo que no se puede admitir es que no haya contactos, no haya negociación, no haya la voluntad de las partes en solucionar el problema. La Federación está ahí y va a seguir ahí hasta que se resuelvan los problemas. Pongo de ejemplo el caso de Sicarza, un problema largo, complicado, pero con la coadyuvancia de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, las seccionales del Sindicato de Mineros y la empresa por fin llegaron a una solución. Y será la política de este gobierno dialogar, coadyuvar con los poderes de los estados. Lo que no habremos de utilizar en ningún momento, más que en extrema circunstancia, será del uso de la fuerza. El diálogo en democracia es lo que nos debe de llevar a la solución de los problemas, no importa cuánto tiempo se tarde, siempre en la búsqueda de los consensos, de la solución de los problemas de manera radical, de manera que realmente en ese proceso pueda las partes resolver sus conflictos y contradicciones. Eduardo. Marisa, Eduardo. Bien, Marisa. Pelea el orden. Que es un peleonero. Bueno. Tres cosas de este mismo tema. Primero, la posición específica de la presidencia. En las últimas horas se ha intensificado la violencia ahí en Oaxaca. Por otro lado, dicen dirigentes de APO que si no interviene el gobierno federal será responsable de lo que ocurra si este problema se agrava, y también decían de los riesgos de que pudiera haber una guerra civil en ese estado. La posición de estas tres cosas. Gracias. La presidencia asume, lo hemos reiterado y otra vez, que hay un problema serio, un problema grave en el caso de Oaxaca, un problema que atañe al gobierno de Oaxaca, un gobierno elegido de una manera democrática por la mayoría de los electores de ese estado, un gobierno constituido legítimamente por la vía del voto, hoy en conflicto, real problema, nadie lo puede negar ni minimizar que existe un real problema en el caso de Oaxaca. Un problema que comienza siendo un problema de tipo laboral y se convierte en un problema de carácter político. La Federación desde el primer día ha estado ahí, nunca la Federación ha dejado de estar en Oaxaca,
en las mesas de diálogo y negociación, a través en particular del subsecretario Arturo Chávez, quien es el encargado de parte de la Secretaría de Gobernación de coadyuvar a la solución de este problema al gobierno de Oaxaca. En ningún momento ha estado ausente la Federación. El problema es complicado, es grave incluso, pero ahí estamos en la búsqueda de una solución y siempre que el diálogo se hace presente, tarde que temprano habrá de ocurrir la solución de los problemas. Sí, compañera. Roberto. Eduardo, ¿dónde te me fuiste? Ya, ok, no. Deja a Eduardo que estaba primero, antes ya se me perdió del lugar. Si la presidencia ya tiene contemplada la salida de Ramón Muñoz, ahora con lo de la nueva legislatura, si es así, ¿para cuándo? Y si ha pensado ya en su sustituto para el cargo. Sí, Ramón Muñoz, ahora senador de la República, habrá de dejar la presidencia de la República, habrá de dejar el staff en el momento en que se constituya la legislatura, que será el 28 de este mes, abandonará su cargo en Los Pinos, y por lo pronto no está contemplado un sustituto para estos 3 últimos meses del gobierno. Sí. Nuevamente, buenos días. Yo quisiera preguntarle, usted hace unos minutos mencionó que no importaba el tiempo que pasara, habría que apostarle al diálogo. ¿Qué le diría entonces la presidencia de la República a los millones de alumnos que están perdiendo clases, a los empresarios que ven mermadas sus ganancias y que exigen a las autoridades pues una pronta resolución por las cuantiosas pérdidas que han tenido? Debemos entender que con esta declaración que a la presente administración no le importaría dejar este pendiente a quienes asuman el gobierno. Digo, porque en el caso de Sicarza, que usted pone como ejemplo, pues también pasaron los meses para que se encontrara una solución a este conflicto. Gracias. Sí. Lo que diríamos a la población, a los padres de estos chicos, a los chicos y a las chicas, que el gobierno de la República está comprometido en la solución de este problema que tiene el gobierno de Oaxaca, que está dedicada con una buena parte de su estructura tratando de resolver este conflicto, que tengan la confianza de que habrá de solucionarse, que tengan la visión de que solo el diálogo puede resolver los problemas. No es por la vía de la imposición, de la fuerza, de la violencia que habrán de resolverse los problemas. La violencia solo acarrea más violencia. Tendremos que resolver este problema ancestrales, incluso algunos problemas en el estado de Oaxaca. El problema de los seccionales del sindicato, ustedes conocen, tienen más de 25 años haciendo todos los años estas huelgas, se ha convertido en una tradición. Tiene que resolverse de fondo este problema, no puede subsistir este problema, pero solo por la vía del diálogo se pueden resolver los problemas. Las posiciones de fuerza no resuelven los problemas, agravan los problemas. Entendemos la dificultad, incluso la desesperación en la que puedan estar sectores empresariales, los trabajadores que ven afectados sus ingresos, los profesores que sí quieren volver a las clases y están presionados por otros grupos de maestros al interior de las 2 seccionales en Oaxaca. Entendemos la desesperación en que puedan estar los chicos, pero ahí está el problema y lo vamos a resolver el gobierno federal coadyuvando con el gobierno de Oaxaca a hacer frente a este problema, insisto, que reconocemos incluso como grave, pero por la vía del diálogo lo vamos a resolver. Que tengan la certeza de que lo vamos a resolver, de que tengan la certeza de que el gobierno federal nunca habrá de levantarse de la mesa de negociación en búsqueda de esta solución a este problema que todos lamentamos. Estaba Roberto. Alfredo. Sí, buenos días, Rubén. Ahora que el presidente Vicente Fox ha señalado que Felipe Calderón es el presidente electo,
¿Cómo ve la presidencia? ¿Qué opinión me puedes dar? ¿Cuál sería tu postura con respecto a la formación de un gobierno de coalición para el próximo sexenio? Y por otro lado, si no le ha faltado pericia o operadores políticos al gobierno de la República para destrabar, para resolver estos problemas que en el caso de Oaxaca ya van más de 3 meses de este problema, y en la Ciudad de México, bueno, pues ya llevan más de 3 semanas también. Insistiría en que hay un candidato electo, un candidato triunfador de acuerdo al Instituto Federal Electoral. No hay un presidente electo, eso solo lo puede decidir el Tribunal Electoral. Habremos de esperar todos los ciudadanos de este país la resolución del tribunal, y una vez que la tome, aceptar su resolución, como siempre ha ocurrido en los últimos 10, 15 años. Todas las resoluciones han sido siempre respetadas por las partes. No habrá de pensarse por qué no habrá de ser así. Todo un político responsable acepta las decisiones de la última instancia, aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Y el que no la acepta, pues revela su condición y su talante antidemocrático, pero creo que en esta sociedad todos los actores políticos son democráticos y habrán de dar fe de lo mismo una vez que el tribunal decida. Sobre el gobierno de coalición, pues toca al gobierno entrante, si considera útil construir un gobierno con esas características, va a corresponder al nuevo gobierno. Es común en el mundo hoy, con procesos electorales muy cerrados, no es una característica del caso de México, ahí saben ustedes, el caso de Alemania, el caso de Italia, un montón de países que precisamente por evolución de la democracia misma, por la participación de la ciudadanía en los procesos, pues las situaciones, los resultados electorales siempre son muy apretados, y es la posibilidad de construir gobiernos de coalición eleva los niveles de gobernabilidad, eleva los niveles de solidez de la gestión pública. Ha sido una característica muy importante de los gobiernos europeos hace muchísimos años, y en el caso de América Latina, en particular el caso chileno, donde los sectores de la democracia cristiana y de la izquierda participan de manera coaligada en las elecciones y en la constitución de los gobiernos. Es una solución a estos problemas, así lo vería la Presidencia de la República, pero toca solo a los gobiernos electos decidir si habrán de hacerlo o no habrán de hacerlo. Alfredo. Gracias, buenos días. Sí, señor Aguilar, en este día del sufrido bombero que arriesga su vida todos los días, y que bueno, todos sabemos, ellos lo han dicho, que están pues en la vil calle, no solamente apagando incendios, sino económicamente. ¿De cuánto va a ser el reconocimiento de la presidencia para ellos? Por un lado. Y por otro lado, el descabezado de ahora último es en Michoacán, y en este foro se ha dicho que nadie ni nada está por encima de la ley. El crimen organizado ratifica la presidencia que tampoco está por encima de la ley. Es muy fácil, si me preguntas eso te diré que no está por encima de la ley. Y a la primera pregunta, los salarios de los bomberos corresponden al orden de los gobiernos locales. Esperamos que todos los gobiernos locales puedan recompensar a sus funcionarios de la mejor manera. A los policías, pero también a los de limpia, y también a los de la administración, y también a todo el personal. Un personal bien pagado siempre habrá de ejercitar mejor su tarea. Hoy este gobierno, como ningún otro gobierno en la historia del país, ha destinado más del 30% del presupuesto total a los estados de la República, para que sean los propios estados de la República los que gestionen su administración, y en este camino habrá que seguir avanzando. Hoy en todas las sociedades los gobiernos regionales o gobiernos estatales y los gobiernos municipales son los que gastan la mayor parte de los presupuestos, porque están en contacto directo con la población, cerca de ella, saben los problemas y tienen una mejor instancia para resolverlos. Sí. Preguntarle, en el caso de Oaxaca, perdón la reiteración, pero es claro para una de las partes, sobre todo, bueno, para las dos partes, si el gobernador no se va a ir y la APO pide que se vaya. ¿Cuál es la solución? ¿Han pensado una solución frente a esta polarización de partes? Es decir, sin duda el problema es mucho más complejo que se vaya o se quede el gobernador,
pero el primer punto de negociación es ese. ¿Cuál es lo que están ustedes visualizando? Es decir, el gobernador no se va y los otros se aguantan, o se aguanta el gobernador y se va y los otros entonces ya se retiran. No sé, ahí cómo están viendo que haya una posible solución. Hay primero, reiterar, como ya lo he dicho, que se trata de un gobierno elegido democráticamente, en un proceso electoral que no hace mucho ocurrió. Dos, que en la mecánica de decretar nulidad de los poderes, si fuera el caso, pues hay una mecánica institucional que pasa por el Congreso local, que pasa por la Cámara de Senadores. Si ese fuera el caso, pues a esas instancias institucionales del Estado mexicano tocará resolver. Lo que no puede este gobierno es volver, como muchos quisieran, volver a los tiempos del autoritarismo, volver a los tiempos de un país antidemocrático, volver al tiempo de un país donde solo gobernaba una persona y resolvía los problemas a su antojo, para bien y para mal. Esos tiempos de ese México ya se fueron, no están aquí y nunca más van a estar. Hay que vivir en la lógica de la vida institucional. Nos cuesta trabajo a muchos aceptar que vivir en democracia implica conflicto. Vivir en el autoritarismo es la paz siempre, la paz de los muertos, la paz propia del autoritarismo. Esos tiempos en este país se acabaron, nunca más habrá de volver, y todos tenemos que acostumbrarnos a que por la vía del diálogo, de la concertación, se resuelven los problemas. A veces domina, creo, en las visiones de ciertas gentes cierto provincialismo, como si solo estas cosas ocurrieran en este país. Ocurren en todas las sociedades democráticas, hay conflictos que duran meses, y la sociedad, como está amadurado en términos de lo que implica una vida democrática, de lo que implica la existencia de instituciones, de correlaciones de fuerzas, de contrapesos, lo asume como parte de la vida democrática. Eso es garante el proceso de diálogo, aunque tarde más tiempo, de que se vive realmente en una situación de democracia donde los poderes están en equilibrio y ninguno se impone sobre el otro, ninguno arrastra al otro, como solo ocurre en los regímenes autoritarios. Hola, Claudia Pérez de la agencia Notimex. Le quiero preguntar en torno a este hecho de los 3 pescadores que hasta ayer, antes de que viéramos las imágenes, parecía un hecho insólito. Sin embargo, ayer, cuando ya se vieron por fin las imágenes de estos, que se denota que no están allagados por el sol, que los alimentos que dicen que consumieron no se encuentran en la zona de alta mar, iniciaron algunas versiones en torno a que quizás se trata así de pescadores de tiburón, pero blanco, en el sentido de que eran personas que recogen paquetes de droga. Quisiera saber si se realizará alguna investigación más a fondo en torno a este caso y en torno a que si puede ser posible que durante 3 o 4 meses de estar con 2 personas que presuntamente fallecieron, no se sepa por parte de ellos ni siquiera quiénes eran ni sus nombres. Gracias. Bueno, habrá sin duda que hacer la investigación. Este caso amerita una investigación. La presidencia asume, como los hechos y la evidencia revela, pues que hicieron esa travesía de estos prácticamente 9 meses a la deriva, pero que hay que explicar una serie de circunstancias de cómo desaparecen 2 de los marinos que estaban también en esa, o pescadores que estaban en esa barca. Hay una serie de preguntas que habrá que hacer y que las instancias correspondientes habrán de investigar. Esa sería la posición de la Presidencia de la República. Muchas gracias, muy amables, nos vemos mañana. Joan, y con esto acabamos. Buenos días. De la elección en Chiapas, ¿la presidencia califica esto como un triunfo para la democracia, una buena elección? La Presidencia de la República sí, la calificaría así. Fue un proceso tranquilo, sin ningún conflicto, como ocurrió en la elección del pasado 2 de julio, con una situación muy reñida, como está ocurriendo en todos los procesos en todo el mundo, donde realmente hay democracia, como ocurrió en la elección federal del 2 de julio, incluso esta con menos de la mitad de la diferencia que ocurrió el 2 de julio. Tercero, sí lamentamos, la Presidencia de la República sí lamenta
la escasa participación en el proceso electoral. Celebramos, sí, que se ha dado con tranquilidad, en paz, pero con un alto nivel de abstencionismo. Eso no necesitamos en el país, que en las elecciones locales la ciudadanía se comprometa más con su presencia, eligiendo a sus candidatos, y en este caso hubo alto nivel de abstención, y la presidencia confía en que los poderes electorales y en su caso los poderes judiciales de Chiapas habrán de procesar la propia elección y que los resultados que estas instancias ofrezcan serán reconocidos por los actores que han participado de este proceso. Confiamos en la vida institucional. Gracias, muy amables.